chicos que parecía que se habían perdido, cómo Dios los rescata, los restaura y los envía. Es un privilegio ser una iglesia con visión misionera. Es un privilegio ser una iglesia que cree que Dios puede usar a cualquiera que se dispone. Y bueno, es un privilegio y le damos gracias a Dios que usa una iglesia pues tan pequeña en comparación con otras para hacer cosas tan grandes. Estamos muy complacidos de ser el trampolín para que Dios use para desarrollar los ministerios que Él les dio y los dones que Él les ha regalado. Así que gloria a Dios. Bien, hace, no recuerdo si hace 8 o 15 días, hace 15, hablábamos de la condición de David. Cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios, después de haber venido haciendo tantas proezas, como derribar a un gigante en el nombre de Dios, siendo un niño, como cortar su cabeza con su propia espada, cosa que ninguno del ejército pudo hacer, después de haber peleado con el león, con el oso, después de haber danzado para Dios, después cae en adulterio, se gana una maldición de parte de Dios para toda su casa, para toda su descendencia, y cómo a partir de ese pecado él vuelve hacia Dios, no se justifica, y Dios permite que él sea reconocido como un hombre conforme a su corazón. ¿Se acuerda de eso? Bueno, para nosotros como pastores es bien importante que usted sepa quién es Dios realmente y cómo opera, porque de repente las iglesias, las doctrinas le quitaron y le pusieron para hacernos creer de un Dios que no es el que realmente describe su palabra y que Él quiere que conozcamos. Y eso lo que ha hecho es enfermar a la iglesia de doctrinas equivocadas, que lejos de traer una vida de santidad, lo que ha hecho es que la iglesia de Dios, el reino en la tierra, representado en nosotros, se vuelva una comunidad de doble moral. Si algo tenemos que pelear es la doble moral en la iglesia. Pero la doctrina, aún las diferentes religiones, eso hacen, ¿no? Dar como paliativos para que la gente corrija su conducta, pero nunca deja de ser quien es. Hoy quisiera tomar 2 ejemplos bíblicos que quisiera que nos llevaran a reflexionar el mensaje que Dios quiere darnos esta tarde. ¿Me ayuda a orar? Me pareció fantástico lo que hizo Espíritu Santo hace rato, porque lo que hizo es decirnos: conóceme, quiero que me conozcas de primera mano. Hay personas que nunca habían experimentado Espíritu Santo como hoy. ¿Quiere alguien levantar la mano que dice: hoy experimenté a Dios? Gracias. Sí, hoy experimentamos. Dios no es un cuento chino, no es un invento. No sé si vieron la noticia que el Papa Francisco salió diciendo que ni Adán ni Eva, ni algo más, ni Noé, son reales, son historias que sirven para que la gente corrija su conducta. Así estamos, ahí vamos. Entonces, directito hacia donde el Señor nos dijo que íbamos a ir, ¿no? Le quiero pedir que vayamos, primero que hagamos oración y le pidamos: Padre, venimos buscando tu consejo, háblanos. Gracias por tu presencia, no la merecemos, pero tú eres bueno y te ha placido darnos a conocer quién eres. Te damos gracias y te pedimos que la semilla caiga en buena tierra para que podamos dar buen fruto.
Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Génesis 6. Y nos vamos a encontrar la narración de un hombre bien interesante. Génesis 6, 5. Génesis 6, 5. ¿Lo tienen? Bien. Vamos a ir leyendo y quiero que vaya siguiendo la lectura con sus ojos. ¿De acuerdo? Fíjese, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Qué interesante, porque estamos hablando de que de toda la creación solo uno llamó su atención. Y viene la descripción de este hombre. Estas son las generaciones de Noé, versículo 9. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Yo quiero que haga notar algo. Fíjese bien, ponga ahí su separador y miren. Noé es descrito como un hombre justo, perfecto y que caminó con Dios. Estaba complicado en aquel entonces porque no tenía una Biblia y no había congregaciones, aunque era la iglesia del Señor. Después de que Adán y Eva pecaron, vino el sacrificio con el cual fueron cubiertos de pieles. ¿Me va siguiendo? Necesito que me siga porque si se pierde no va a entender el contexto del que estoy hablando. Ellos entendieron que la forma de entablar relación con Dios después del pecado era a través del sacrificio. Entonces, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Abel sacrifica, a Dios le agrada. Caín por eso lo mata, pero viene la restitución de Abel en Set. Y de Set viene una generación de los que de palabra les iban diciendo: fíjate que hay un Dios. Y se les sacrifica para poder tener relación con Él. Hasta este punto no había ciertamente una situación de reconocer los pecados, sino que por medio del sacrificio le decían: Señor, necesito tener contacto contigo, y lo hacían. Pero Dios, ellos no estaban llenos del Espíritu Santo per se, sino que el Espíritu Santo venía sobre ellos y los conducía. En este caso Noé venía de la descendencia de Enoc. Ese que fue arrebatado era bisnieto de Enoc, y dice la Escritura que Enoc caminó con Dios. Entonces, como este era bisnieto de ese Enoc, sabía adorar a Dios y sabía caminar con Dios. Pero aquí dice que él caminaba con Dios, y mire lo que significa caminar con Dios. Primero, dice que era un varón justo. Describe primeramente este versículo a Noé como un hombre de familia. Ahí dice que tenía hijos y que con estos hijos, bueno, él se comportaba como un padre, y lo describe como un varón justo. Noé significa reposo, alivio, consuelo. Eso significa la palabra Noah, que se traduce al español como Noé. En hebreo es Noah y significa reposo, consuelo, alivio. Entonces, llama la atención de Dios y haya gracia delante de Dios porque es un varón justo, y eso significa sin culpa y piadoso. O sea, era un hombre que no robaba, que no mentía, hacía un esfuerzo por comportarse
como un hombre que conocía a Dios, porque su bisabuelo, su abuelo y su padre le habían enseñado. Y este Noé dice, yo amo a Dios. Hasta este punto no registra en la escritura. Bueno, él podía decir, a mi bisabuelo se lo llevó el Señor. Se murió, no, se lo llevó, así vivo. ¿Se acuerda que no fue arrebatado por ser un hombre que caminaba con Dios, dice la escritura? Entonces ese testimonio pesaba sobre Noé y él era buscador de Dios y caminaba con Dios por eso, porque le habían enseñado. Y dice que era perfecto en sus generaciones, y esta palabra perfecto es tamim y significa incuestionable. Significa completo, entero. Era una persona que si te decía sí, cumplía. Y si te decía que no, cumplía. Una persona que nadie podía cuestionar. Reitero, porque su abuelo y su bisabuelo y su padre le habían enseñado. En aquel entonces no había absolutamente nada escrito. Todo era la tradición oral y el testimonio. Y dice acá que caminó con Dios. Y esa palabra caminó es gal. Y significa andar, ir y venir, comportarse y actuar. Entonces, cuando dicen que Noé caminó con Dios, es que actuaba y se comportaba como quien conoce a Dios. Entonces, cuando tú dices, yo camino con Dios, pero tu testimonio es pésimo, pues le tienes que cambiar un poquito a la palabra, porque no quiere decir lo que estás diciendo. Entonces, dice, este hombre, váyanme siguiendo con la lectura, pero halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿sale? Versículo 13. Dijo pues, la palabra justo del versículo 9 significa sincero en su deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque él decía, imagínate un poco la situación de Noé. Oye, ¿y por qué? Ay, ya, no seas así, o sea, ¿qué tanto es tantito? Vamos a robarnos esa maderita de acá. Y él decía, no, a mi bisabuelo se lo llevó Dios. Yo vengo de una estirpe que ama a Dios. Yo no puedo hacerlo. Pero hasta este punto todo había sido narrado por su familia. Pero en el versículo 13 empieza una situación interesante para Noé, porque Dios le habla. Hasta este punto Noé no había escuchado nunca a Dios. Pero en el versículo 13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, y le empieza a narrar su plan. Interesante porque en el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Quiero que vaya siguiendo el trasfondo de Noé. Yo quiero que se imagine su familia. Toda la gente era mala. Lo acaba de decir la escritura. Y él cuidando a sus hijos. Ay, papá, pero si todos van al antro, tú no. Acuérdate lo que le pasó a mi bisabuelo. Acuérdate de lo que hacía mi papá. ¿Qué ejemplo te he dado yo? Tú no vas. Ay, papá, pero te quieres echarse un cigarrito. ¿De qué me voy a arrepentir el domingo? Tú no. Tú no. ¿Es el ejemplo que te he dado? Imagínate la travesía de Noé para guardar a su familia de que no había buenas amistades. Ni uno. Él se tenía que encargar de ser el mejor amigo de su esposa. Él tenía que encargarse de ser el mejor amigo de sus hijos y serles por ejemplo, y serles por sacerdote, y serles por pastor, y serles por todo, porque fuera de él no había gente buena. Eso dice el Espíritu. Qué fuerte peso para Noé. Pero no dice acá que él hiciera un gran esfuerzo. ¿Por qué?
Porque él se dio cuenta a través del testimonio de sus ancestros que era la vida. Para él, ser honesto, ser justo, ser perfecto, era la vida. No tenía que esforzarse. Él no tenía que hacer un esfuerzo en ser justo porque así le habían enseñado su padre, su abuelo y su bisabuelo que era la vida. Acá el problema con muchos de nosotros es que nos queremos justificar en nuestros antepasados. Y nuestros hijos todavía encima vienen y nos reclaman de nuestros propios testimonios para justificar sus faltas. Pero yo quiero que veas qué tan pesado puede ser el testimonio de unos antepasados para una persona. Y en el capítulo 7, versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Por aquellos que dicen que a los hombres no hay que honrarlos, yo quiero que veas lo que Dios hace. Le dice a Noé: vas a construirte un arca, y le dice a Noé: sale. Pero Dios premia su obediencia diciéndole: entra tú y tu familia. Yo quiero que veas que Dios no pone en poco un corazón obediente, esforzado en tener buen testimonio. Dios te puede regalar la salvación de tu familia si tú te esfuerzas en obedecer a Dios. Y entonces Noé, versículo 5, capítulo 7, versículo 5, e hizo Noé conforme a todo, subraye todo, lo que le mandó Jehová. Interesante, porque en una generación donde nadie obedecía a Dios, él hacía todo lo que Dios le decía. Todo. Váyase hasta el capítulo 8, versículo 15. Viene la travesía del arca, que no fue fácil. Durante 40 días con sus noches llovió, pero no luego salieron del arca, sino que tuvieron que esperar un tiempo más para que bajaran las aguas. 1 año, para ser exactos. Entonces, el proceso del arca no fue precisamente fácil. Tenían que tratar con las bestias, los animales. Y si alguna vez usted ha vivido con su esposa y sus hijos en casa de su suegra o de su mamá, usted sabe de lo que vivió Noé. Y nomás se ríe. Pero todos pensamos: pobre. Por cierto, si usted vive cerca de la casa de su papá, de su mamá, o en la misma casa, está usted faltando a la palabra de Dios. Por favor, sepárese. Bueno, ya saben. Es para promocionar cursos de Noé. Entonces, versículo 15. Habló Dios a Noé: muy bien, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Versículo 18. Entonces salió Noé. O sea, Noé, Dios le decía: entra, entraba. Quédate, se quedaba. Sal, salía. ¡Qué bárbaro! Ya quisiera muchos decir: yo obedezco a Dios como Noé. Impresionante, porque era un varón. Y a los varones nadie les dice lo que tienen que hacer. Y algunos hablan de eso. Interesante, porque Dios nos muestra que el carácter del varón es producto, lo que conocemos de los varones es producto del pecado. Porque el hombre santo, pío, creyente, se sujeta a Dios en obediencia absoluta. Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21.
Y percibió Jehová olor grande. ¿Quién enseñó a Noé que había que sacrificar a Dios? Su bisabuelo, su abuelo y su padre. Entonces bajó del arca y dijo, la libramos. Yo quiero que analice un poco lo que vio, lo que escuchó. Él estaba dentro del arca y en las películas pasan que está Noé con sus hijos luchando con el agua para cerrar. La Biblia dice que el que cerró el arca fue Dios, para que no la pudieran volver a abrir. Y por mucho estuvieron escuchando los gritos de los niños, las mujeres, los ancianos, que le decían, ábrenos, nos estamos ahogando. Y él no podía abrir el arca. Después de superar el silencio total. Y después de un año de silencio y nada más de estar escuchando a los animales y las bestias y a su familia, baja y el espectáculo es terrible, la tierra es otra. Y no hay nadie, solo él. Quiero que vea el impacto de como ser humano que recibió Noé. Y lo primero que hace es decir, es real, eliminó todo. Y lo primero que se le ocurre hacer es acordarse de sus antepasados y decir, tú eres poderoso y digno de ser temido. Y hace un altar y sacrifica. Cuidó también lo que llevaba animales muy limpios y lo sacrificó y le dijo, tú eres Dios. Y Dios lo recibió y dijo, qué bueno que libremos. ¿Me va a seguir? No solo eso, hace un pacto con él, le muestra el arco y le dice, lo voy a dar, te lo doy por señal de que no voy a volverlo a hacer. O sea, muy elegante el trato de Dios con Noé y distinguido. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Y en el versículo 8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él. O sea, acá la cuestión es que Dios se agradó tanto de lo que hicieron que ya no nada más le hablaba a Noé, también a sus hijos. Noé dijo, la estoy armando porque estoy siendo un buen testimonio como lo fue mi bisabuelo, como lo fue mi abuelo y como lo fue mi padre. Y yo no sé, en esta época no sé cómo se interpreta como varón, pero en aquella época era muy importante ser de buen ejemplo para los hijos. Se supone que debería seguir siendo, pero hoy veo que como que a los papás no les importa mucho su testimonio. Todavía llegan los hijos y oye papá, no me... Tú te callas, yo me embriago cuando yo quiera. Pero estás haciendo bien, tú aquí, ¿quién te importa? A ver, ¿quién te mantiene? Feo el testimonio de los papás actualmente. Ojalá les importara tanto como les importa, ¿no? Pero, versículo 20. Después, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. ¡Espérame! ¡Frena! Vinimos hablando de un Noé así, y firmes y marchando, y de repente nos sale con que se embriaga y se encuentra. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Era un hombre que no amaba a Dios, sinceramente. Era un hombre carnal. Eso diríamos la iglesia de hoy en día, no lo juzgarían. Realmente nunca caminó con Dios. ¿No es cierto? Era un hombre que amaba a Dios profundamente. Era un hombre que había obedecido
a Dios profundamente. Era un hombre que había escuchado a Dios profundamente y había obedecido a Dios profundamente. ¿Qué le pasó? No solo eso. Y 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Por más que investigué, esa porción que dice que Cam, su hijo menor, vio su desnudez, algunas doctrinas lo interpretan como que lo violó. Pero ahí no dice que conoció su desnudez, dice que la vio, no lo violó. Muy diferente. Lo que pasa es que lo vio desnudo y salió con sus hermanos y les dijo, ya ven a mi papá. Está todo borracho y encuerado ahí colgando. Y los hermanos le dijeron, y así entraron de espaldas, narra la escritura, y le pusieron ahí algo para taparlo mientras se le bajaba la borrachera y salieron. Le dijeron, Cam, no te burles de mí. Interesante, porque lo que viene después se levanta, versículo 25, no, 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, y dijo más, bendito por Jehová sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ojo, aquí la Biblia describe que después de ese mega resbalón, tuvo una consecuencia muy dura, porque maldijo toda la generación de su hijo. Entonces, fíjese, versículos antes, Dios había bendecido a sus 3 hijos, pero a causa de su borrachera, maldijo a uno. ¿Esto qué quiere decir? Cuidado con tu testimonio. Porque muchas personas se preguntan, pero si Dios nos dio una bendición y me dijo de mi hijo que iba a ser un siervo, ¿y qué pasó? No, pues lo abandoné, no, pues lo golpeé, no, pues no lo llevé, no lo instruí en las cosas de Dios, mi hijo se perdió. No es que Dios, su bendición no haya sido efectiva, es que nuestros actos tienen consecuencias. ¿No Dios había bendecido a los 3 hijos? No, hasta la fecha Canaán es maldito. La Biblia narra que después de esto Noé vivió muchos años, pero no volvió a recaer en una embriaguez. Le costó tan cara su aventurita esta. Ojo, no dice que ya se venía embriagando y se fue a las calles. No, una borrachera tuvo y fue suficiente. Acá la Biblia narra que no volvió a recaer, vivió muchos años todavía, pero nunca se volvió a embriagar. Le costó caro que se arrepintió. Pero su hijo ya no volvió a ser maldito. Interesante. Ahora, le pido que empiece a echar a andar la ardilla. ¿Por qué Dios, teniendo el poder para escribir o dejar por escrito, nada más que era bien bueno y le obedeció hasta el arca? ¿Por qué Dios se encarga de que quede registrado por los siglos de los siglos ese embriago y lo que pasó después? Si son jóvenes. Ejemplo número 2. Camine ahí mismo en Génesis, capítulo 12, versículo 1. Ok, vamos a
a leer desde el 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y Arán engendró a Lot. Versículo 31. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo. Y salió con ellos de Ur de los caldeos. Bueno, cuando usted ve, Abraham viene de la descendencia de Sem. Es decir, era otro que había escuchado de palabra los testimonios de Jehová. Y dice, tomó a su hijo, salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y